El título de esta mañana es: en tiempos de crisis, unos lloran y otros venden pañuelos. Está todo dicho, ¿no? Mateo capítulo 26, verso 36. Jesús fue a el Getsemaní. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Velar, vigilar, vigilia, velen conmigo. Él se adelantó y se inclinó rostro en tierra mientras oraba Jesús. Luego volvió a los discípulos y los encontró velando y orando. Los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Cuando regresó, los encontró dormidos. Igual que nosotros. Después de la cena, de la última cena que Jesús compartió con sus discípulos, Jesús llevó a sus apóstoles al Getsemaní, al huerto de los olivos, a su propio lugar privado de oración. Los llevó a su carpa del encuentro. Pero no solo eso. Descubrí esta semana un versículo que es un tesoro. Cuando leí ese versículo saltó a mi mente y me trajo una revelación, me trajo claridad, dirección de lo que tenemos que hacer. Dice Juan capítulo 18 verso 2 que Jesús acudía frecuentemente con sus discípulos a ese bendito lugar, a su carpa del encuentro, al Getsemaní, al huerto de los olivos, a su propio lugar secreto de oración. Jesús llevaba con frecuencia a sus discípulos a ese lugar. Mi pregunta es: ¿para qué? ¿Qué propósito tenía Jesús al llevar a sus discípulos a ese lugar? ¿Habrá sido para armar la agenda semanal? ¿Habrá sido para establecer y programar las conferencias mensuales que él tenía que dar? ¿Habrá sido para elaborar estrategias de discipulado y crecimiento de la iglesia cuando él no esté? ¿Habrá sido que Jesús llevaba a sus discípulos a su carpa del encuentro simplemente para organizar la agenda? Reuniones de agenda y de trabajo. No lo creo. Y no lo creo por la sencilla razón de que cuando Jesús muere, los discípulos no tienen la más pálida idea de cómo hacer el trabajo. Lo más probable es que Jesús llevara a sus discípulos al aposento alto o a su propio lugar privado de oración solo para orar. Es un tesoro. Jesús frecuentaba y llevaba a sus discípulos al huerto, al Getsemaní, para orar. ¡Qué privilegio debe haber sido para aquellos hombres al estar en la carpa del encuentro junto a Jesús, orando juntos, unidos! ¡Qué privilegio debe haber
sido para los apóstoles escuchar a Jesús orar en su propia carpita del encuentro. Y aquí yace una gran lección para todos aquellos que están sirviendo a Dios, discipulando gente en el proceso de formar nuevos líderes. Aquellas personas que tienen la responsabilidad de, aunque no sean declarados líderes en la iglesia, pero que están acompañando a otras personas espiritualmente, quienes están velando, ayudando, apoyando a otras personas, así sea una. Aquí yace un principio espiritual muy profundo, el de pasar tiempo de oración y de comunión junto a esa persona. Es un gran error sobredimensionar la información y la capacitación teórica y subestimar la importancia de la oración conjunta. Creemos que discipular a otra persona es venir, haber preparado todo un material y 1 hora y media llenarla de información, estará bien. Pero Jesús formaba a sus discípulos de una manera diferente. Él llevaba a sus apóstoles, formó a sus líderes, pasando mucho tiempo de oración con ellos en su propio lugar secreto de oración. ¿Haces tú lo mismo? Pastores, están pasando tiempo de oración. Líderes, están pasando tiempo de oración con la gente que estás discipulando. Entonces no lo estamos haciendo como Jesús lo hacía y por lo tanto los resultados no son los mismos que Jesús tenía. Porque Jesús formó a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus líderes, pasando mucho tiempo de oración con ellos. No mucho tiempo programando, no mucho tiempo armando la agenda, no los llenaba de información. Él siempre los llevaba a tener una relación correcta con Dios. Les hablaba del dar, les hablaba del ayunar, les hablaba del orar con perseverancia, con insistencia. Les hablaba de disciplinas espirituales y los llevaba a su propia carpa del encuentro. Mi pregunta es, ¿tu familia conoce tu carpa del encuentro? ¿Has invitado a tu esposa, a tu esposo, a tu propio lugar secreto de oración? ¿Tus amigos conocen tu lugar secreto de oración? Y aquellos a quienes están discipulando, ¿pasas tiempo de oración con ellos o simplemente te reúnes para hablar de bueyes perdidos o para hablar de la Biblia, pero nunca oras con ellos? No es simplemente orar por, sino orar con. Es lo que hacía Jesús, oraba con sus discípulos. Terminemos. Se termina el jolgorio. Si queremos tener líderes y formar nuevos líderes del tamaño de nuestro Dios, necesitamos nosotros estar en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro y llevar a otros a que tengan una relación con Dios y orar con ellos como lo hacía Jesús. Dice que con frecuencia Jesús llevaba a sus discípulos al monte de los olivos, al Getsemaní, su propio lugar de oración, con frecuencia. ¡Wow! ¡Qué tesoro ese versículo! Jesús afirmó, la segunda cosa que quiero compartirte es que Él afirmó, Jesús dijo, que la forma más segura que tenemos para enfrentar la tentación es la vigilia y la oración. ¿Vigilia? ¿Vigilia? ¿Qué es eso? Pero Jesús dijo que es la forma más segura, que es el recurso más poderoso que tenemos para enfrentar la tentación con éxito. Él dijo, velen y oren para que no cedan ante la tentación. La cercanía con Dios te mantiene alejado del pecado, pero el pecado tiene grandes posibilidades, grandes probabilidades con una persona que
descuida su lugar secreto de oración. Mientras más cerca de Dios estés, más lejos estarás del pecado. Pero en cuanto descuidas tu tiempo secreto de oración, el pecado está al acecho y tiene grandes posibilidades contigo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. La gente filosofa y hace presuposiciones acerca de las razones por las cuales una persona, un creyente, un líder, dotado de grandes talentos espirituales, cae en pecado, en un pecado grosero, en desobediencia. Y la gente se pregunta, ¿qué le pasó a esta persona que cayó tan bajo en la desobediencia, en el pecado grosero? Y entran a echarle la culpa al estrés. Y hablan acerca del excesivo trabajo. ¿Le pasa esto por su excesivo trabajo? Y le echan la culpa al pasado doloroso del que no puede desprenderse. Y hablan acerca del gobierno y del dólar y de la familia y de la iglesia. Hasta hay personas que le echan la culpa a la iglesia por el que el hermanito cae en pecado. Pero la única verdad, la única realidad y la única verdad es que esa persona descuidó su lugar secreto de oración. David es nuestro ejemplo. Cuando él descuidó su lugar secreto de oración, todo se vino abajo. Le pasó a Salomón y le pasa a todas las personas que descuidan su lugar secreto de oración. Jesús lo dijo: velen y oren para que no cedan ante la tentación. La comunión con Dios nos otorga el poder para vencer cualquier tentación. Y entiéndase bien, la madurez espiritual no nos hace inmune a la tentación, pero sí nos da la herramienta para pelear con éxito con la tentación. ¿Qué recurso utilizó Jesús para vencer la tentación de ser rey en esta tierra? La oración. Dice Juan capítulo 6, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió, da la idea de que volvió a retirarse al monte él solo. Cuando estaba frente a la tentación, la gente lo quería para que él fuera el rey, pero acá en la tierra, de algún grupo de personas, él se fue al monte. ¿Cómo venció la tentación? Yendo a su carpa del encuentro, en oración. La palabra volvió a entender que había estado antes. El monte era un lugar frecuentado por Jesús y sigue siendo el lugar donde encontramos las fuerzas necesarias para enfrentar las tentaciones de la vida. Mi pregunta es, ¿ya encontraste tu monte de oración? ¿Lo tienes? Hermanos, todo se levanta o todo se viene abajo en ese bendito lugar llamado carpa del encuentro, monte de oración, torre de vigilancia o como quieras llamarlo.
En tercer lugar, quiero decirles de que hemos descuidado la disciplina espiritual de la vigilia, de vigilar, de velar. Jesús dijo, quédense aquí y velen, velen conmigo. Velen, hagan vigilia conmigo. La palabra velar puede traducirse como permanecer despierto, vigilante, alerta. Mateo 25:13 dice, ustedes deben estar siempre alerta. Mateo 24:42 dice, manténganse despiertos. Lucas 12:37 dice, qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos y listos cuando él regresa a casa. Marcos 13:33, manténganse en guardia, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, que no los encuentre como dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a él. Pablo, todos los anteriores versículos fueron dichos por Jesús, pero el mismo Pablo nos ordena vigilar. 1 Corintios 16:13 dice, manténganse siempre en estado de alerta, confiando ¿en quién? En Cristo. Efesios 6:18, renuncien incluso al sueño. Este está duro, ¿eh? Renuncien incluso al sueño si es preciso y oren con insistencia. Colosenses 4:2, entréguense a la oración con espíritu vigilante. Y como si fuera poco, Jesús en Apocalipsis promete una bendición especial para aquellos que vigilan. Dice Apocalipsis 16:15, Dios bendecirá al que se mantenga, ¿cómo? Despierto. Jesús les había pedido a sus discípulos velar y orar para no entrar en tentación. ¿A qué tentación se refería Jesús? Por supuesto que incluye toda clase de tentación, pero especialmente la tentación de negar a Jesús. Al negar a Jesús, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Los discípulos descuidaron su vida de oración y cedieron a la tentación de negar y abandonar a Jesús. Y quizás nosotros tengamos la tupez de decir, yo no he negado a Jesús. Y yo tendría que decirle a esa persona, no hay que estar del todo seguro. Porque el hecho de no compartir la fe, el hecho de no compartir el evangelio también implica negar a Jesús. Es una forma de negar a Jesús. ¿Por qué? Porque colaboramos con los propósitos del infierno y del diablo, que quiere que nos callemos, que quiere silenciarnos, que quiere que no compartamos la fe. Hermanos queridos, el diablo no anda detrás de tu renuncia de la fe. Al diablo le importa poco si vienes a la iglesia y si sigues viviendo tu fe de puertas para adentro. Le importa nada. Lo que el diablo no quiere es que nosotros compartamos nuestra fe. Él está totalmente tranquilo mientras nosotros no divulguemos la fe, ni llevemos el amor de Dios al mundo y vivamos nuestra fe de puertas para adentro, no hay problema. Pero Él se brota en serio. Cuando nosotros llevamos el mensaje de amor y compartimos el evangelio de Cristo Jesús. Por eso la proposición que quiero hacerles en esta mañana es, hagamos que Jesús se alegre y que el diablo se entristezca. Compartiendo el evangelio, llevando el evangelio a la universidad, llevando el evangelio a nuestros sitios de trabajo, llevando el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, llevando el evangelio.
¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por divulgar el Evangelio? Nada comparado con el precio que tuvieron que pagar aquellos primeros cristianos que daban su vida. Nada comparado con el precio que tienen que pagar otros creyentes en otras latitudes. El precio que nosotros estamos pagando por divulgar el Evangelio, ¿qué es? Algunas burlitas. Yo les llamo burlitas, burlas. Algún dedo para abajo en YouTube, algún no me gusta en el Face. Y ahí está todo. Y ahí está todo. Algunos tendrán que sufrir ser denostados públicamente y algunos sufrirán una presión mediática, una persecución mediática, pero te aseguro, dura lo que dura un suspiro. Pero nada que comprometa ni tu integridad física ni la de tu familia. Sin embargo, nos avergonzamos de nuestro Señor. Y no somos capaces de llevar el amor de Cristo a aquel compañero que está al lado nuestro en nuestro trabajo. Y no somos capaces y nos avergonzamos de nuestro Señor. Y le negamos al mundo, le negamos a Dios el ser conocido en el mundo. ¿Qué precio tenemos que pagar por predicar el Evangelio? Nada, hermanos. Sin embargo, nos avergonzamos de nuestro Señor. Dice la Biblia, en Mateo capítulo 10, verso 32, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No cedamos a la estrategia del enemigo. La estrategia del diablo es silenciarnos y como lo hace nos intimida. Nos llena de miedo, nos intimida y nos dice vas a perder tu trabajo, pero hasta hoy yo no conozco a nadie que haya perdido su trabajo por hablar de Cristo. Es pura mentira, te llena de miedo. El diablo te llena de miedo y me llena de miedo. Y cedemos ante la tentación, ante la intimidación. La única herramienta que él tiene, el diablo, es la intimidación y la sigue usando porque le da resultado. A un pastor en la ciudad de Córdoba, en una de las ciudades de Córdoba, de la provincia de Córdoba, lo declararon persona no grata en la ciudad por predicar todo el Evangelio. Yo le diría a ese pastor, mientras no sea declarado no grato en los cielos, no hay de qué preocuparse. A una escuela cristiana le amenazaron y le denunciaron ante el Ministerio de Educación, amenazándolo con perder el subsidio del Estado porque en sus propias instalaciones se organizó una charla de ideología de género. Quizás sea el momento, yo reflexionaba, ¿no? Quizás sea la hora de dejar de depender de la provisión del Estado y empezar a depender de la provisión de Dios. El Dios que le dijo que levantaran una escuela no es capaz de darle los recursos también. En vez de estar cediendo y claudicando a sus convicciones religiosas, es hora de comenzar a mirar a Dios y esperar en Dios la provisión para nuestras necesidades. A solas con Dios te ayudará a desarrollar una vida espiritual de intimidad creciente con tu Señor. Conocerás más a Jesús, a la vez que vivirás de una manera práctica tu espiritualidad. A solas con Dios será un gran aporte a nivel personal y ministerial. Te desafiará a estar más cerca de Dios y a vivir apasionado por su presencia. Recuerda, A solas con Dios es el principio de lo sobrenatural. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. ¿Cómo hacemos aquellos que están sufriendo una persecución mediática, aquellos que están siendo denostados públicamente en las redes sociales? ¿Cómo peleamos esta batalla? Con las mismas armas que peleó Esther para revertir un decreto de exterminio nacional, con las mismas armas que peleó Daniel para poner en libertad a toda una nación. Ayuno, oración y agréguele vigilia.
Dijo Jesús, velen. Estén despiertos, alertas, en estado de alerta permanente. No se me duerman, dijo el Señor. El hecho de que tengamos oposición, hermanitos queridos, no significa que tengamos que abandonar la obra que Dios nos dio. Pablo, 2 Timoteo 4, verso 5, dice: no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo. Vamos, reciban esta palabra. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Quizás como aquellos primeros cristianos perseguidos, nuestra oración debería ser Hechos 4:29. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. Hermanos, no nos callemos, no nos avergoncemos de nuestro Señor. Llevemos el mensaje de Cristo a todas las personas que lo necesitan. Que el nombre de Jesucristo sea conocido y se haga famoso en el mundo entero. Basta de sentirnos intimidados. Basta de sentirnos con miedo. El diablo te llena de miedo para que no hables. El propósito del diablo es silenciarte. Vamos a poner triste al diablo y vamos a alegrar el corazón de Dios. Hablando el evangelio. Hablando el evangelio. Una reflexión final. Una reflexión final. Los discípulos que descuidaron su vida de oración terminaron negando a Jesús. Tuvieron miedo de los judíos. Y cuando uno tiene miedo, empieza a desconfiar de Dios. El miedo te lleva a desconfiar de Dios. Por eso el miedo no es de Dios. Ningún miedo es de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de temor, dice, sino de amor. El miedo no es de Dios. El miedo es del diablo. El diablo te intimida y te llena de miedo. Y cuando uno empieza a tener miedo, empieza a desconfiar de Dios. ¿Cómo hacemos, hermanos queridos? ¿Cómo hacemos para permanecer firmes en medio de una sociedad tan convulsionada en la que estamos? ¿Cómo hacemos para permanecer firmes en medio de esta crisis en la que estamos viviendo? La respuesta es lugar secreto de oración, carpa del encuentro. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Velar y orar es el recurso que tenemos espiritual para no ceder a la tentación, número 1, de negar a Cristo y número 2, de desconfiar de Dios en medio de esta crisis. Velar y orar, carpa del encuentro. El dólar se dispara, los precios suben, la especulación reina. Un clima de desesperanza gobierna nuestra nación. No cedamos, hermanos queridos, no cedamos a la tentación de creer que no tenemos futuro. No cedamos a la tentación de creer que no podremos cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Y saben por qué? Porque Dios ha prometido bendecirnos en medio de la crisis. ¿Dónde está eso? Dice la Biblia en Proverbios capítulo 10, verso 3. El Señor no dejará que el justo pase hambre. Salmo 33, 18 y 19. Tú cuidas siempre, diga conmigo siempre. Tú cuidas siempre de quienes te respetan. En tiempos de escasez no los dejarás morir de hambre. Aleluya. Salmo 37, 19. En tiempos difíciles serán, wow, la palabra que nos trajo la pastora, ¿no? En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán
Abundancia. Salmo 37, 25. Te inundo de pasajes de las Escrituras. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos que mendiguen pan. Y ahora escuchemos a Jesús, palabra de Dios. Dice Mateo 6. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan. Bendito Señor. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios y Él sabe lo que ustedes necesitan. Tome la palabra. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo. Diga conmigo, todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. ¡Aleluya! No se preocupen. Dios no pide que lo entendamos todo, pide que confiemos en Él. La economía del país puede estar en crisis, pero no la de Dios. Podría haber desabastecimiento, pero no en los tesoros del cielo. Dios nunca tiene un mal año. Mientras permanezcas conectado a Dios, la provisión nunca te faltará. Así que basta de darle vueltas al asunto. Aleluya. Basta de darle vueltas al asunto. Basta de discutir con Satanás y de filosofar acerca de cuál va a ser el futuro del país. Basta. Oremos más y los temores se van a ir. Oremos más y los problemas pronto se van a resolver. Aunque a tu alrededor exista pobreza y necesidad, a los que confían en Dios nada les faltará, dice la palabra. Nada les va a faltar. Nada les va a faltar. ¡Aleluya! Ten por seguro, amigo y hermano, que en medio de tu peor momento Dios puede liberar el mejor negocio, hacer que obtengas el mejor contrato, darte una idea creativa que genere nuevos recursos. Dios no tiene límites para bendecirte y tú no le pongas límites a Dios para ser bendecido. ¡Aleluya! Ponte de pie, hermano. Y mira al cielo, por el amor de Dios. Pon tu mirada en el Señor. Cierra tus ojos y pon tu mirada en el Señor. ¿Qué harás? ¿Te preocuparás como aquellos que no conocen a Dios? O como dijo Jesús, no te preocupes por lo que va a pasar mañana, porque tienes un Padre y Él te dará todo lo que necesites, dice Mateo 6. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a seguir escuchando las noticias negativas. No tomes decisiones apresuradas. Deja de escuchar tantas noticias que te desalientan. Sí, tenemos que estar informados, pero todo el día saturando nuestra mente con pensamientos y cosas del diablo te van a apagar la fe, hermano. En lugar de eso, lee la palabra, ve al lugar secreto, encuéntrate con Dios y tus temores se van a ir. En el nombre de Jesús, mira al Señor esta mañana.